¿Tú crees que el Padre llegó y queriendo reconciliar al mundo con Él? Y la única manera es que Cristo, humilde, obediente, despojado de su deidad, se encarnara. Yo no encuentro en la Biblia que le dijo al Padre: tienes que ir. Es que yo no encuentro eso. Yo encuentro que Jesús dijo: yo pongo mi vida. Yo entré en una complicidad, en un acuerdo con mi Padre, y eso requirió obediencia. Luego de la obediencia vino la exaltación. No hay exaltación sin previa obediencia. Lean conmigo el título de en esta hora, por favor, de una manera fuerte. Dice así: padres que aseguran el éxito a sus hijos. Nuevamente, padres que aseguran el éxito a sus hijos. ¿Qué padre, qué mamá no queremos que nuestros hijos tengan éxito? Todos. Yo quiero que mis hijos sean exitosos. Yo quiero que mi hija sea exitosa. Yo quiero que en todo lo que ellos emprendan sean bendecidos por Dios. Quiero que tengan la experiencia en sus vidas de la benéfica mano de Dios. De igual manera tú, yo lo sé, tú amas a tus hijos y a tus hijas, y tú deseas con todo tu corazón que el favor, que el bien de Dios, que el cielo abierto día a día estén sobre sus vidas, y que en cada estación y que en cada etapa, desde bebés, niños, hasta que son adolescentes, jóvenes adultos, cuando se casan, cuando son padres, cuando van avanzando en etapas en sus vidas, en su vida profesional, en su formación académica, en sus relaciones interpersonales, en sus amistades, queremos que el bien de Dios esté sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? No podría ser de otra manera. ¿Y por qué lo deseamos nosotros? Porque así es nuestro Padre Celestial. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando somos redimidos, cuando somos salvos, comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario, se renueva nuestra mente y viene la lucidez a nuestra mente, a nuestro espíritu, del poder que tenemos en Cristo Jesús para interceder por nuestros hijos, para desear que nuestros hijos prosperen, porque así es nuestro Padre Celestial. En Jeremías 29 hay un pasaje que una vez que Dios mete en una disciplina, porque se habían desviado sus hijos, el pueblo de Israel, cuando lo regresa de la cautividad después de 70 años, les advierte desde antes que se fueran: yo los voy a regresar a Jerusalén. Y cuando lleguen allá, ya después de haber tratado sus corazones, purificado sus corazones, dice: y vendrán y me hallarán y me buscarán, porque me buscarán de todo su corazón, y yo seré hallado, me dejaré encontrar por ustedes. Y dice más también ahí en ese mismo pasaje de Jeremías 29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo tengo pensamientos, dice Dios, de bien y no de mal. Yo quiero que reciban lo que están deseando, dice en Jeremías 29. Jesús dice en la escritura también: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan para que reciban, porque yo deseo que vuestro gozo sea cumplido. El deseo de un padre es que sus hijos, sus hijas tengan gozo. De ahí es que nosotros podemos desear lo mismo para nuestros hijos y para nuestras hijas. Ahora, al desear el éxito, corremos un riesgo de malinterpretar los mecanismos, los medios, cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que sean exitosos. Cuando no tenemos la autoridad de las Escrituras gobernando en nuestro corazón, vamos a buscar que el fin justifica los medios. Vamos nosotros hasta vender nuestros principios y traicionar nuestros valores con tal de que ellos reciban cosas que nosotros, al habernos perdido y alejado de la Escritura, las consideremos como cosas buenas para ellos. Corremos ese riesgo si nos desconectamos de la palabra de Dios.
Debemos los padres ser formados por la Escritura, conformados a la palabra de Dios para entender cómo debemos de criar a nuestros hijos. Y el éxito de nuestros hijos se va a derivar por la escuela de la obediencia. Si nosotros somos capaces de hacerles entender a nuestros hijos e hijas toda la virtud que hay y las consecuencias por obedecer, va a ser algo glorioso en sus vidas. Ahora, quiero tomar como referencia a una mujer que admiramos muchísimo en la Biblia. Bueno, a muchas las admiramos, pero una de ellas es la reina Esther, la preciosa Esther. Disfruto leer constantemente el libro de Esther. Es un libro fascinante, toda la Biblia lo es, pero a mí me ministra mucho, me bendice mucho el libro de Esther. Que por cierto, en todo el libro de Esther no se menciona a Dios, ni Jehová, ni el Espíritu Santo, nada, no se menciona a Dios. Y es un libro que está en la Biblia. ¿Cómo puede ser que un libro sea aceptado en el canon de las Escrituras si no menciona a Dios y no habla de Dios? Porque vemos a Dios moviéndose en el día a día. Se muestra como una mujer llamada Esther con su padre Mardoqueo tienen una alianza y una conexión con el Dios del cielo y la tierra. Intrínsecamente se ve ahí. Y cómo esto da como resultado que los planes de Dios se lleven a cabo, obviamente ellos cumpliendo su propósito. Pero si hablamos de Esther, vamos a ir a Esther capítulo 9. Recordaremos que esta mujer, que esta muchacha era huérfana. La adoptó Mardoqueo, la tomó su familiar Mardoqueo como su hija, la formó. Y en esa formación le enseñó muy claramente el poder de la obediencia. Y lo vamos a ver, lo vamos a constatar en la Escritura. Recordarán lo que vamos a leer en el capítulo 9. Es el resultado de una intervención de una muchacha llamada Esther. Cómo una muchacha cambió la historia de una nación. El pueblo de Dios estaba sentenciado. Había un hombre que se llamaba Amán y era un enemigo terrible de los judíos. Buscaba la forma día a día, día tras día, de cómo eliminar y erradicar, exterminar al pueblo judío. Ese espíritu de Amán se sigue moviendo en esta época, lo vemos contemporáneamente. Pero nos vamos dando cuenta que esta mujer apareció en escena por mano de Dios y ella logró interceder ante el rey Asuero para que la primera carta que ordenaba el exterminio de los judíos, era una carta que daba esa facultad. Ella intercedió con su padre Mardoqueo para que se levantara, se suscribiera otra carta que contrarrestaba esa primera. Ese es el contexto. Y así en el capítulo 9 de Esther dice así que el 7 de marzo los dos decretos del rey Asuero entraron en vigencia. Ese día, miren lo que sucedió. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió lo contrario. Digan conmigo, ocurrió lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo. Qué increíble. Pero todo esto sucedió por la intervención de una muchacha llamada Esther. Ahí mismo en Esther capítulo 9 versículo 21, luego que tienen esa gran victoria, Mardoqueo, el padre de Esther, dice en el 21, les exigió que celebraran a los judíos cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, o sea de marzo, como el tiempo en que los judíos, ¿qué celebraban? Se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿No es acaso lo que nos ha sucedido desde que descubrimos y recibimos el amor y la gracia de Jesús en la cruz? ¿No es verdad que nos ha librado el Señor de nuestros enemigos y cómo se ha cambiado la aflicción, se convirtió en alegría y el dolor en día de fiesta? ¿No es eso lo que nos da el Evangelio y la buena nueva en Cristo Jesús, familia? Entonces vamos viendo que se estableció la fiesta famosa llamada del Purim, que celebran hasta hoy en el pueblo judío. Dice, por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Todo esto es un cuadro de lo que es la gracia de Dios y la respuesta del pueblo de Dios a esa gracia en Cristo. Por eso nosotros no nos quedamos callados cuando recibimos la salvación, compartimos a otros. Lo que hizo ese hombre, quiso seguir a Jesús, ese endemoniado gadareno que queda libre y quiere seguir a Jesús y estar con él. Le dice, eso está bien, pero vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo que recibimos de gracia lo debemos de dar de gracia. Una evidencia de una comprensión acertada de la salvación que Cristo te dio es que tú predicas el Evangelio. Cuando no predicas el Evangelio es que no has entendido el Evangelio claramente a tu vida. Todavía tienes dudas de tu salvación, sino que no tendrías por qué dudar de tu salvación si Cristo llevó en él el pecado tuyo y el mío y nos dio salvación y vida eterna, y al que cree en ese sacrificio tiene vida eterna. Amén. Entonces, la fiesta del Purim es un cuadro profético de que estamos celebrando que fuimos librados de la aflicción y mudados a la alegría y del dolor al día de fiesta, y compartimos bendición con otros. Escuchen bien, los finales gloriosos en la historia nunca serán el resultado de la impiedad, sino el fruto de personas que practicaron la virtud. Este resultado de que el día que tenían que ser exterminados, los judíos terminaron defendiéndose, y aún sus enemigos, los que los habrían de aniquilar, terminaban, dice una parte en la escritura, mejor se convertían en judíos por miedo a los mismos judíos. Cambió todo, y eso es lo que pasa cuando Cristo viene a nuestras vidas. Entonces los finales gloriosos, las historias gloriosas, no son el fruto de gente que fue impía, sino de personas que han pagado el precio para practicar la virtud. El ejemplo supremo de cómo se ve la vida virtuosa es Jesús, nuestro Salvador y nuestro Maestro. En Filipenses capítulo 2 versículo 5, Pablo nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Digan conmigo, en obediencia al Padre. Digan conmigo, obediencia. Más fuerte, obediencia. Y dice, murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, en consecuencia de esa humildad, de esa virtud de obediencia, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Te exaltamos, Jesús, por tu humildad y tu obediencia y por la cruz. Ahora escuchen muy bien. Si en esta época le tuviéramos que leer, quizás, si fuéramos descuidados, si fuéramos carnales,
le leeríamos a nuestros hijos un versículo aislado. Mira, hijo, versículo 9: por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de los demás. Tú naciste para la grandeza como Cristo. Tú naciste para el honor como Cristo. Dios, y comenzamos a dar ese speech y ese tipo de discurso. Yo no estoy diciendo que nacimos para lo contrario, pero estoy diciendo que no podemos enseñarle a nuestros hijos que podrán ser grandes y relevantes en la vida si no son humildes y obedientes antes. Lo que está sucediendo en esta época en la crianza de los hijos, que se ha infiltrado brutalmente a la iglesia, es enseñarle a los hijos: sé grande, logra grandes cosas, pero pisoteando la virtud, sin entrenarle, sin poner atención a lo que la referencia principal de la virtud es Cristo mismo. Noten bien, Él no se aferró a ser igual a Dios, se despojó, se encarnó. Ya lo leímos aquí, se humilló en obediencia y se humilló, y asimismo en obediencia a Dios murió en la cruz. Vamos a leer que mismo Jesús dice en la escritura, en los evangelios: nadie me arrebata mi vida, yo la pongo voluntariamente, nadie me obligó. Quiere decir que entró en un acuerdo con el Padre. La única manera que los seres humanos podríamos ser reconciliados para con el Padre, hacer parte de su familia y que no nos perdamos en el infierno, en la muerte eterna, la única manera de tener vida eterna es que Cristo Jesús justo, el justo, muriera en la cruz en lugar de nosotros los injustos. Esto es el evangelio. Y el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que niega la obra de Cristo tendrá muerte eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo tiene la vida. La condenación es esta: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran expuestas. Es un espíritu de rebeldía a la cruz. Por eso nosotros estamos, escuchen bien, tenemos que tener, escúchenme bien en Auditorio B, debemos de tener muchísimo cuidado en no entrenar a nuestros hijos y engañarlos en la vida, haciéndoles creer que pueden lograr grandes cosas desconectados de ser obedientes. Eso es mentira y humanismo puro. Ahora, Esther fue un instrumento que Dios usó para mudar a toda una nación de la desdicha a la alegría plena, como ya leímos. Fue un instrumento, Esther, de Dios para ahuyentar la muerte y romper una sentencia de muerte en el pueblo judío y preservarles la vida. Esther fue un instrumento y un medio de gracia para preservar una nación, pero más aún el plan divino de Dios sobre Israel. Una muchacha. Si yo hago esta pregunta, creo que todos aquí al unísono estaremos de acuerdo. Los que somos padres y los que sueñan con serlo y los que están por ser padres, todos estamos de acuerdo. Quienes no quisiéramos, quienes no queremos que la vida de nuestros hijos trascienda, sea relevante. Pero estamos viviendo tiempos en que hemos hecho un reduccionismo. Hemos reducido solamente que nuestros hijos sean relevantes al pensamiento de logros académicos y financieros. ¿Eso es correcto? Sí, pero escucha muy bien. Si todo lo que logran nuestros hijos académicamente, financieramente, en estabilidad y en madurez espiritual y estabilidad emocional, si no apunta a glorificar a Dios, si no apunta a servir al prójimo, entonces nuestros hijos no serán exitosos. Solamente tendrán una buena formación académica y mucho dinero en los bolsillos. Y eso no es virtud. Lo contrario a la virtud son los vicios. ¿Cómo yo puedo identificar si mi vida es la de mis hijos, mis hijas, si en nuestro hogar estamos creciendo en virtud
o estamos siendo dominados por los vicios, que es lo opuesto a la virtud. Nos vamos dando cuenta si nuestros hijos van creciendo con un espíritu de egoísmo, con un espíritu concentrados en ellos mismos, no les importa el prójimo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la mentira que es la vida en el espejo? Solamente viéndonos a nosotros, no mirando a Cristo y menos al prójimo. Qué terrible, qué desdicha sería que nosotros estuviéramos permitiendo que nuestros hijos anden en ese camino corrupto. Pero Dios nos ha llamado a educar a nuestros hijos y apuntar a la vida virtuosa de Cristo. Nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas, enseñarles Filipenses 2 del 5 al 11. Nuestros hijos deben entender Filipenses 2 del 5 al 11. Nuestros hijos, y obviamente nosotros tenemos que entender el modelo de Cristo. Vivir en el propósito de Dios no es lo mismo que buscarnos qué hacer en la vida incentivados por motivaciones egoístas, evitando a Dios a toda costa. Hay gente que persigue ser exitoso y logran cosas, pero Dios está fuera de la ecuación. Evitan a Dios. ¿Qué dice el Salmo 2? Dice que se están juntando los pueblos, los poderosos, a los que Dios mismo les dio autoridad e influencia en las naciones. Se juntan a una y trazan un plan. Y el plan que trazan es: vamos a quitarnos el yugo de Dios. No vamos a permitir que Dios se meta en nuestras decisiones personales ni gubernamentales. ¿Qué pasó en la semana pasada cuando vinieron al nombramiento los magistrados y todo eso? Tontos, tontos. Yo sé que algunos están diciendo: pastor, no maldigas a los príncipes del pueblo. Los estoy describiendo, no los estoy maldiciendo. ¿Cómo es posible que doblen su rodilla ante todas esas cosas? ¿Cómo es posible que permitan todas esas prácticas que la palabra de Dios reprueba y que advierte que ellos van a ser malditos sus generaciones y todo aquello que ellos podrían presidir? Están pisoteando el nombre del Señor, se están desligando, como dice el Salmo 2, del Señor. ¿Cuánto necesitamos orar por ellos? Que tengan un encuentro tremendo con el Señor. ¿Qué están haciendo? No quieren el yugo de Cristo. Lamentaciones dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre aprender desde temprano el poder de la obediencia. Y obvio, las consecuencias, las bendiciones por obedecer, y por ende por no obedecer también, todas las consecuencias. Para ser un medio de gracia a los demás. Yo quiero ser un medio de gracia a otros. No sé cómo andan ustedes, pero yo el resto de mi vida quiero ser un medio de gracia, de bendición a otros. No sé cómo estás tú, y yo quiero que mis hijos y mis hijas entiendan que nacieron para ser un medio de gracia. No sé qué opinas tú, no sé qué piensas tú, pero aquí sí te lo digo: si piensas diferente sobre ti y tus hijos, estás perdido completamente. Somos el templo de Dios, la iglesia, del cual brota el río de gracia, que es el Espíritu y la unción de Dios. Y todos aquellos que entren en contacto con cada uno de nosotros, si está muerto tiene que vivir, si está extraviado tiene que ser rectificado. Nos convertimos en una bendición por causa del poder y la gracia de Jesús en nuestra vida. Pero para hacer ese medio de gracia a los demás, tanto nosotros como nuestros hijos, tendremos que entender que Dios nos llevará inevitablemente por la escuela de la obediencia. No existen grandes historias de redención sin experimentar los profundos dolores por desobedecer, y el grande gozo también que da obedecer, aunque en el proceso habrá sufrimientos. Estamos viviendo en un tiempo, escuchen muy bien, bueno, a nadie nos gusta que nuestros hijos sufran. ¿Alguien se deleita en el sufrimiento de sus hijos? No. De hecho, buscamos la forma de alejarlos
de todo aquello que los puede acercar al sufrimiento y hacemos una provisión. Es normal y es lo correcto. Hacemos una provisión para que nuestros hijos no sufran. Pero es una realidad que en la vida nuestros hijos tendrán que sufrir. Se sufre por la desobediencia y se sufre también al obedecer. Nosotros elegimos, como dice el apóstol Pedro, somos vituperados vanamente por ser tontos, o somos vituperados por la causa de Cristo, pero vituperados al último. Y claro que no vamos a nosotros, no estoy promocionando que hagamos nosotros sufrir a nuestros hijos, pero les estoy recordando, es inevitable que va a haber momentos en que nuestros hijos sufrirán. Y escuchen muy bien, hay algo que los padres tenemos en nuestro corazón y las mamás. Si nuestros hijos sufren, nosotros sufrimos más que ellos. No conozco un padre que no sufra. Estoy hablando de un padre que ha crecido en virtud, obviamente. No conozco un padre o una madre que no sufran el dolor de sus hijos. ¿Se acuerdan de María a pie de la cruz? ¿Se acuerdan? Tenemos que ser muy cuidadosos en entender que esto podrá suceder. En esta época, escúchenme bien, la raíz de evitar tener hijos no es propiamente el miedo a lo que ellos pudieran sufrir por carencias o la hostilidad misma que experimentarán en la vida, sino la flojera de invertir nuestras vidas en formarlos, porque nos exige crecer en virtud. Es la verdad. Es incómodo. No, ¿para qué tenemos hijos si van a venir a sufrir? Claro, si tienes un hijo o una hija, claro que va a sufrir. Hay muchos que dicen, por eso no quiero que mis hijos sufran. ¿No será que más bien la raíz es que tú no quieres sufrir? Egoístamente. Y pones como, ¿para qué traigo hijos al mundo si van a sufrir? ¿Y por qué no te preparas para enseñarles cómo actuar y crecer en virtud en el sufrimiento y que se conviertan? A ver, Esther logró grandes cosas para Dios y sus planes y para su pueblo, ¿sí o no? Sí. Sufrió la pérdida de sus padres, era huérfana. ¿Qué me cuentas? Los sufrimientos nos preparan para los planes y la gloria en el reino de Dios y en esta tierra. No, es que no quiero que mis hijos sufran, no quiero que mis hijas sufran. Por eso, ¿para qué traer niños al mundo si van a sufrir? Yo creo que más bien el que no quiere sufrir eres tú. Yo creo que hay una flojera emocional y espiritual, porque sabes que tener hijos requerirá que inviertas tu vida en formarlos, porque primero que todo exige no solamente trabajo y ser proveedores financieros, sino ante todas las cosas crecer nosotros y desarrollarnos en la virtud, igual que Cristo, tener el carácter de Cristo para luego modelárselos. Y eso requiere sufrimiento y obediencia primaria de los padres. Si el primer paso en la formación del carácter santo es la obediencia, porque es el primer paso. Imagínate cuando nosotros estamos cantando y le estamos diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Dios en el cielo dice, wow. ¿Sabes cómo lo codifica Dios en su trono? Me va a obedecer en todo lo que yo le pida. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Y escucha el Padre, wow. ¿Sabes cómo lo codifica el Padre en el trono? Está dispuesto a obedecer. El primer paso en la formación de un carácter santo es la obediencia. Y no estoy dispuesto, si el primer paso en la formación del carácter santo es la obediencia y no estoy dispuesto a practicarla,
entonces jugaré el juego de la falsa libertad, que consiste en que mi voluntad no debe ser guiada o tocada por nadie ni nada, ni Dios ni su palabra. Ese es el juego que está jugando esta generación. No. Nadie me va a decir cómo vivo la vida. Nadie se va a meter conmigo. Yo voy a vivir la vida como yo la voy a vivir, porque tengo la capacidad y la inteligencia de elección, y yo voy a vivir sin que nadie me diga cómo vivir. Eso no es cierto. Podemos aprender cómo vivir la vida, pero para aprender tenemos que rendir nuestra voluntad y aprender. No hay vida sabia que llegó a ser sabia sin antes no pasó por el proceso de aceptar órdenes y obedecer. No existe la sabiduría sin antes haber practicado la obediencia. La sabiduría es el fruto de la obediencia. Tenemos que entenderlo. Y a veces jugamos ese juego de no, nadie se mete conmigo. Por eso el espíritu de rebeldía es siempre un espíritu rebelde. Va a interpretar la instrucción como control. Y tú lo vas a ver. Es el espíritu de la época. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú elige. Sí, pero los padres formamos para que sepan hacer elecciones adecuadas. ¿Y qué es lo adecuado? Que glorifiquen a Dios y que sirvan al prójimo, y que al último ellos se beneficien. No hay nada que apunte a Dios y sirva al prójimo que no termine beneficiando nuestro propio corazón, en mayor o menor medida, pero al último eso ya no importa tanto. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo los hemos creado, señores, señoras, amados hermanos, hermanas? Vivimos la época en la que hay mayor rebeldía a las escrituras. O se toman la palabra de Dios, aún aquí en Conquistando Fronteras, se toman las enseñanzas como un manual de propuestas o un menú donde elijo que me apetece, siendo que deben de ocupar la preeminencia en nuestra voluntad. Gracias por 4 amenes. ¿Por qué hay tanto saltar de unos miembros de esta iglesia a otra acá? Porque van a donde se sienten más a gusto. No hay que estar en la iglesia donde te sientas más a gusto. Debes de discernir una iglesia que te está formando. ¿Y quién dijo que la formación siempre es cómoda? De hecho, nadie somos formados acomodaditos. No estoy hablando de esas tonterías de ser controlados y no usar la cabeza, el sentido común, y ser como los de Berea en la escritura, que venían los apóstoles, les daban enseñanzas, y cuando se iban los apóstoles agarraban la escritura y veían: esto que nos dijeron está conforme a la palabra. Bien, wow, bien, seguimos adelante. En 2 de Pedro 1:19 dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar seguro. Hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, quise decir. Hacen bien. La palabra de Dios son consejos, órdenes. No son propuestas ni un menú que se acomode a mi rebeldía hacia mi anarquía. No es así. Si usted ha dejado de aceptar la escritura como su norma de fe, de formación, usted está en un acto de rebeldía directo con Dios. Bueno,
eso es lo que tú dices. Pues no estoy tan de acuerdo. No, no es que estés de acuerdo, no. Te acabo de leer la Biblia. Hacen bien en prestar atención como una lámpara a la palabra que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Escuchen bien, la rebeldía en los hijos es el resultado de la carencia del entendimiento de los padres y del poder y recompensas que cosechamos al obedecer. Cuando tú no tienes bien claro en tu espíritu, en tu corazón y en tu día a día, cuando tú no tienes claro el poder que tiene obedecer, no te importará si tus hijos aprenden a obedecer puntualmente, profundamente, porque lo haces como si obedecen, ay, qué bien. Si no, pues no pasa nada, ya aprenderán. No. Los padres y los abuelos tenemos el deber santo de enseñarles a los hijos y los nietos el poder de la obediencia y cómo es el camino a la grandeza en el reino de Dios, siempre apuntando a Jesús y modelando nosotros esta obediencia. Ese es nuestro ministerio. Si somos gente piadosa, si de veras somos cristianos como decimos ser, esa es la manera en la que vamos a desarrollar el corazón de nuestros hijos y nietos. Cierro hablando de Esther. Ya referí, ya leímos cómo Esther cambió la historia de una nación. Ahora en Esther capítulo 2, terminé hablando el capítulo 9, el final y el 10. Ahora vamos al comienzo. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cómo es que Esther terminó siendo un medio de gracia y triunfó de una manera tan tremenda en la vida? Aquí está el origen. Dice Esther capítulo 2 versículo 9: la joven le agradó a Hegai. Hegai era el que cuidaba a las muchachas en ese lugar donde, previo a que se presentaran delante del rey, para ser escogida una de ellas y sustituyera a Vasti, la reina. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró. Miren lo que hizo Hegai. ¿Qué halló Esther? ¿Qué halló? Favor, gracia delante de él, por lo que se apresuró Hegai a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio, otra vez, le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar. Digan conmigo, mejor lugar. Dice, del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Vamos por partes. Esta chica Esther halló favor delante de Hegai. Se apresuró Hegai a proveerle, le dio doncellas, le dio el mejor, le proveyó el mejor lugar. Hago una pregunta: ¿acaso Esther no está bajo un estado permanente de la gracia y del favor de Dios? Hago otra pregunta: ¿no es lo que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas? ¿No es lo que queremos para nuestras generaciones? Claro. ¿Pero por qué? ¿Es porque tenía buena suerte? No, es que esa muchacha se abrió el cielo. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice. El versículo 10 no está escrito nada más porque sí. ¿Se acuerdan que había un edicto que a todos los judíos los habrían de matar? Y ella era judía. Y Mardoqueo, su padre, le dice: te doy una orden, te doy un mandato, que no les des a conocer que eres judía. ¿Le dio un qué? No le hizo una sugerencia, le dio un mandato. En esta época, ¿cuánto le está costando a la mayoría de los padres dar órdenes? Y lo han trasladado solamente a dar sugerencias.
No estoy diciendo que debemos controlar la vida de nuestros hijos, pero no hay guianza piadosa si omitimos dar órdenes y les hacemos saber el poder y la bendición que derivará de obedecer las órdenes que les establecemos. Pero como nosotros mismos no entendemos el poder de la obediencia, hacemos un reduccionismo, abrimos brechas y comenzamos a querer ser solamente los amigos de nuestros hijos en vez de ser padres y madres que establecen órdenes que van creando en ellos patrones de comportamiento que honran a Dios, que los hacen educados delante de la sociedad y que les van a apuntar éxito en la disciplina, en sus estudios y en todo lo que pudieran estar emprendiendo. Pero cuando no tenemos aprecio por la obediencia, cuando somos nosotros anárquicos. ¿Qué es un anárquico? Alguien que yo no necesito que nadie me gobierne. Un anárquico siempre está diciendo: no me gusta que se metan en mi vida. Te puedes meter en mi vida si yo estoy de acuerdo que te metas en mi vida, y cuando te metes en mi vida estar de acuerdo en los puntos, porque estás alimentando mi ego, me estás respaldando en lo que yo pienso que es. Y escucha muy bien, necesitamos entender que va a haber momentos en la vida que nuestros hijos tendrán que entender que les damos órdenes. Ahí no vino Mardoqueo y le hizo una propuesta, no le dijo: oye Esther, por cierto, Esthercita, Tete, hija, por favor, te lo suplico, si puedes, please, si puedes, no decirles que eres judía. Yo creo que te vas a librar de muchas broncas. Pero mira, si lo dices, pues a ver cómo te va. Pero no, le dice: no, porque yo estoy viendo como padre el riesgo en el que y todo lo que se podría desatar si les dices que eres judía. No lo hagas, prohibido. ¿Qué vas a entender y cuál fue una de las banderas que se tragaron muchos de mi generación? Prohibido, prohibir. Y eso suena muy bien. Prohibido, prohibir. No, escucha bien, la verdadera libertad no es prohibirle a otros que me prohíban. La verdadera libertad es que yo cedo a prohibiciones voluntariamente, porque he entendido que son para mi bien, que glorifican a Dios y apuntan al beneficio mayor de mi isla, que soy yo mismo, sino a un ecosistema de mi prójimo, de mis semejantes, y que con eso glorifico y sirvo a la sociedad y a mis hermanos. Pero como está bien chida la frasecilla, pues alimento mi anarquía. Es contra la palabra absolutamente esa filosofía. ¿Tú crees que el Padre llegó y queriendo reconciliar al mundo con Él, y la única manera es que Cristo, humilde, obediente, despojado de su deidad, se encarnara? Yo no encuentro en la Biblia que le dijo al Padre: tienes que ir. Es que yo no encuentro eso. Yo encuentro que Jesús dijo: yo pongo mi vida. Yo entré en una complicidad, en un acuerdo con mi Padre, y eso requirió obediencia. Luego de la obediencia vino la exaltación. No hay exaltación sin previa obediencia. No puedes estar recompensando a tus hijos si no obedecen. Hay cosas que les vamos a proveer que son nuestro deber dárselas como padres, pero hay otras cosas que las deben de ser una recompensa por su obediencia. Y estamos viviendo una época que los hijos exigen recompensas que no se ganan.
y padres débiles que les dan todo lo que piden porque están controlados, porque son torpes en entender el poder y la virtud de hacerlos crecer en obediencia. No lo entienden. Cosas como: hijo, ay, buenos días, mi rey, mi príncipe. Y ya tiene 17, ¿no? No manches. Ya tiene 22. Ya, hola, tesoro, hola, mi niño. No les digan mi niño. Ya tienen 20, no les digas mi niño. Háblales por su nombre y luego diles amor o como quieras, pero háblales por su nombre. Ya no les hables en diminutivo. Alejandrito. Y tiene 25 años. Ya. Hasta a ellos mismos les molesta. A menos que sean unos. Ya hasta se me fue la idea. Ah, sí. Llegas y les dices. ¿Puedes tender tu cama? Y voltea. Mira, si no te da tiempo, yo la atiendo. Y mañana también. Pero ya pasado mañana, ordena tus días para que puedas, y levántate más temprano para que puedas tender tu cama. Sí, tesorito, sí. Muchos de ustedes hacen eso. O sea, de veras, muchos de ustedes permiten que sus hijos se despierten y no hagan su cama. Es increíble que lo permitan. Es que es increíble que lo permitan. Eso les da formación. Los forma, los disciplina, les hace saberse útiles. Les da esa sensación de haber colaborado con los quehaceres de la casa, y eso les va a levantar para que logren el resto del día mejores cosas. Pero nomás les dicen: no, yo no quiero tender la cama. No te preocupes, y ya está tu desayuno, mi amor. Y ya les ponen: yo no quiero huevo, yo quería chilaquiles. Ay, perdón, ¿tienes tiempo todavía? No, yo ya no tengo tiempo, ya me voy. Ay, no tengo dinero para darte para el lonche, pero ten 200 pesos y ya si te queda cambio. ¿Cómo me va a quedar cambio? Necesito 50 más. Y 50 más. Y eso les da risa, pero muchos de ustedes actúan así. Así de tontos son los padres. Respire, que se me va a ahogar. Les da miedo mandar porque no tienen la revelación del poder de la obediencia ellos mismos. Versículo 15: cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. Esa muchacha, escuchen muy bien, no eligió los cosméticos. Ella, la ropa, cuando le llegó el turno de ir a comparecer ante el rey Asuero para poder ser considerada como reina, ella no hizo ella no eligió. Ella le dijo: Hegai, me gustaría ponerme ese vestido blanco, ¿cómo ves? Dice: al rey le gusta más el rojo. A mí no me gusta mucho, no me gusta cómo se me ve, pero voy a obedecer, porque tú conoces de primera mano el corazón del rey. Ella no entró ahí caprichosamente bajo sus propios criterios. Escuchó el consejo. ¿Sabes por qué hijos e hijas no saben apreciar el consejo de otras personas sabias que Dios las pone frente a sus vidas? ¿Sabes por qué son rebeldes? ¿Sabes por qué les es una opción la iglesia y cosas así? ¿Sabes por qué lo toman como una opción? Porque nunca los formaste en la obediencia y dejas que ellos hagan la vida en la jungla silvestres. Y no es así. Tus hijos no son changos, ni los míos, ni son mascotas, ni los tuyos ni los míos. Son hijos de bendición que Dios nos ha dado el honor de formarles, de servirles. Y Esther hallaba favor
ante los ojos de cuantos la veían. ¿Cómo es que se abría el cielo esta muchacha Esther? Escuchando consejos, pidiendo opiniones, aprendiendo el poder de la obediencia. ¿Le estás enseñando el poder de la obediencia a tus hijos? ¿O te da miedo a ti mismo porque ni le entiendes? No te intimides. Y tú dices, pastor, es que la verdad yo he perdido autoridad de enseñarle a mis hijos obediencia porque yo mismo no estoy obedeciendo al Señor. Pues es un día de gracia para que te puedas arrepentir y decirle: Señor, voy a obedecer tu palabra, me voy a someter a tu palabra y luego voy a enseñarle. No es tarde, enséñale a tus hijos el poder de la obediencia. No tengas temor, la obediencia siempre abrirá el cielo a nuestros hijos y hallarán gracia y favor de Dios en cualquier circunstancia necesaria en el desarrollo de sus vidas en el propósito de Dios. No tengas temor, ábrele el cielo a tus hijos, enseñándoles el poder y la recompensa que viene por obedecer. La Biblia dice en Deuteronomio: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No está al otro lado del mar para que digas ¿quién la va a traer? No está arriba en el cielo para que digas ¿quién la va a bajar? Dice: está cerca de ti la palabra. Por eso, y tú le dirás a tus hijos, nosotros se lo vamos a enseñar. Ese es el trabajo. Repito, muchos no quieren tener hijos porque tienen miedo, no de lo que ellos, sus hijos pudieran sufrir. Tienen miedo ellos de no sufrir poniendo sus vidas bajo la cruz de Cristo para luego formar a sus hijos en una vida que glorifique a Dios y que sirvan al prójimo. Ese es el problema. Es un acto de egoísmo en el fondo del corazón. Yo no estoy hablando de aquellos que por una condición médica u otros asuntos no han podido o no pueden aumentar, tener más hijos. Ya en este tiempo casi todos los médicos te dan un rollazo como para no tener hijos, ya si tuviste uno o dos. Y como se acomoda el reporte médico y la fe, porque a veces son cosas que no, nada más tienes riesgo de que hay riesgos verdaderos. Es más, embarazarse siempre será un gran riesgo. Embarazar a tu esposa será un gran riesgo. Vas a tener que trabajar para mantener otra boca y para formar otro corazón. Vale la pena. Vale la pena, vale la inversión. Ya no tienen fuerza ni aplaudir porque le estoy dando un golpe al espíritu de la época. Sacatones algunos, pero sacúdete el temor. Ve en pos de Jesús.